Mis padres me dijeron que era una decepción. Meses después, asistieron a la inauguración de un negocio sin saber que era mío. Cuando subí al escenario, todos dejaron de aplaudir. No sé muy bien cómo empezar a sacar esto del pecho, pero cada vez que cierro los ojos, escucho la misma frase como un eco grabado en lo más profundo de mi cabeza: eres una decepción. No es que me lo hayan dicho una vez ni dos, sino tantas veces, de tantas formas distintas, que se convirtió en una especie de segundo nombre para mí. Y lo peor es que ni siquiera era porque yo hubiera hecho algo terrible, como meterme en drogas o meterme en problemas con la ley, nada de eso. Simplemente no encajaba en lo que mis padres esperaban de mí. Mientras mis hermanos mayores se alineaban con la imagen perfecta de hijos modelo, universidad, trabajos de oficina, matrimonios bonitos y vacaciones en familia para subir a Facebook, yo fui el que decidió buscar un camino diferente. El que se salió de la universidad porque sentía que no era para mí, el que empezó a trabajar en pequeños oficios mientras soñaba con algo propio, aunque ese algo ni siquiera tenía forma clara al principio. Recuerdo que cuando dejé la universidad, mi madre no me habló por semanas. Me cruzaba por la casa y apenas levantaba la vista del celular, como si yo fuera transparente. Mi padre, por su lado, no era de los que gritaban ni hacían dramas, pero tenía una manera tan cruel de hacerte sentir pequeño, como ese día que nos sentamos a cenar en familia y de la nada. Mientras hablábamos del futuro de mis hermanos, se volvió hacia mí con esa media sonrisa y dijo que esperaba que por lo menos encontrara algo que no me hiciera depender de ellos toda la vida. Mis hermanos se rieron por lo bajo, y yo también forcé una risa porque no sabía cómo defenderme sin quedar como el amargado. Pero por dentro, me sentí tragado por el piso. La verdad es que crecí en una familia donde las apariencias lo eran todo. No importaba si estabas roto por dentro, mientras pudiera salir bien peinado en las fotos familiares y decirle a la gente en qué universidad estabas o qué puesto tenías en la empresa. Desde niño entendí que mi papel era más decorativo que otra cosa. En los álbumes familiares, salía en las esquinas de las fotos. En las reuniones, era el que escuchaba más que hablaba. Y cuando empecé a mostrar interés por cosas que no encajaban en el molde, como cuando quería hacer pasteles y mi madre me miraba raro. O cuando dije que quería trabajar en una cafetería y mi padre me preguntó si no aspiraba a algo mejor, ahí fue cuando empezó a sellarse mi etiqueta de decepción. No puedo contar cuántas veces llegué a casa después de trabajar turnos dobles en empleos mal pagados y veía a mis padres sentados con mis hermanos, celebrando cualquier cosa, un ascenso, un nuevo coche, la compra de una casa. Yo apenas tenía fuerzas para saludar. Me preguntaban por mí solo por compromiso, como para cumplir con la cortesía, y yo aprendí a mantener las respuestas cortas. ¿Todo bien? Trabajando. No porque todo estuviera bien, sino porque ya sabía que cualquier queja sería recibida con miradas de desaprobación o frases tipo tú elegiste ese camino, no te quejes ahora. La gota que colmó el vaso fue hace unos meses, en una conversación que todavía me duele recordar. Mi madre me llamó a su cuarto, algo que rara vez hacía, y empezó a hablarme de cómo estaba preocupada por mí, de cómo veía que no avanzaba en la vida, que mis hermanos ya tenían estabilidad, pareja, proyectos. Y yo seguía vagando. Al principio pensé que, tal vez, era su manera de abrir una puerta para apoyarme, pero entonces soltó la frase que me aplastó por completo: la verdad es que eres una decepción, hijo. Tú eras el que más esperanzas prometía, y mírate ahora. Me quedé parado frente a ella como si me hubieran vaciado un balde de agua helada. Asentí en silencio, con un nudo en la garganta, y salí del cuarto sin decir nada porque sabía que cualquier respuesta solo iba a empeorar las cosas. Lo que mi familia no sabía es que, mientras ellos pensaban que yo solo iba dando tumbos por la vida, había algo más que había estado construyendo. No fue fácil, no fue rápido, y definitivamente no fue algo que pudiera contar en cenas familiares porque ellos no habrían entendido ni apoyado. Me junté con un amigo que había conocido trabajando, empezamos a reunir algo de dinero, buscamos un local pequeño, y de a poco fuimos armando un proyecto propio. Era algo que llevaba soñando desde hacía años, algo que reunía mi amor por el café, por la repostería, por crear un espacio donde la gente pudiera sentirse cómoda. No quería contarlo antes porque ni yo mismo estaba seguro de que saldría bien.
Me había acostumbrado tanto a fracasar frente a sus ojos que prefería trabajar en silencio. Hace unas semanas, cuando empezamos a promocionar la inauguración, jamás pensé que mis padres terminarían siendo invitados. Resulta que un conocido de ellos estaba en la lista de invitados especiales, y por esas vueltas del destino, decidieron asistir. No tenían idea de que era mi negocio. No sabían que yo había levantado ese lugar con mis propias manos, con mis ahorros, con noches sin dormir y días de trabajo pesado. Ellos solo sabían que era un local nuevo, bonito, del que todos estaban hablando. Ahora, mientras escribo esto, pienso en lo que está por venir. Ellos van a estar allí, van a entrar por esa puerta, van a recorrer el lugar, van a aplaudir como todos los demás, sin imaginar quién está detrás de todo esto. No sé exactamente cómo me siento, nervioso, emocionado, con un poco de rabia contenida, pero sobre todo con una sensación de revancha tranquila. No quiero humillarlos, no quiero gritarles nada. Solo quiero que, cuando me vean subir al escenario y tomar el micrófono para dar las palabras de agradecimiento, entiendan por sí mismos lo que siempre negaron. Quiero que sientan, aunque sea por un segundo, que el hijo que nunca valoraron ya no les debe explicaciones. Actualización 1. Unas semanas después, todavía siento cómo me tiemblan las manos cada vez que recuerdo lo que pasó esa noche. Era la inauguración de mi cafetería, ese pequeño sueño que había estado construyendo a escondidas durante meses, casi años, sin que mi familia supiera nada. Esa mañana me desperté temprano, no porque tuviera algo urgente que hacer, la mayoría de las cosas ya estaban listas, todo el equipo había trabajado duro hasta tarde el día anterior, sino porque no lograba dormir. Estuve dando vueltas en la cama, mirando al techo, sintiendo una mezcla tan extraña de emoción y miedo que ni yo mismo podía ponerle nombre. Me levanté, fui a la cocina y preparé café, como si fuera un día cualquiera, pero no lo era. Esa noche iba a enfrentar cara a cara todo lo que había cargado en silencio durante tanto tiempo. Durante el día, estuve pendiente de los últimos detalles, que el sonido funcionara bien, que las mesas estuvieran perfectamente alineadas, que los postres estuvieran listos en sus vitrinas. Que las luces crearan la atmósfera que yo había imaginado. Cada vez que alguien del equipo venía a preguntarme algo, intentaba mantenerme calmado, responder con una sonrisa y fingir que todo estaba bajo control, pero por dentro. Sentía un peso en el pecho que no me dejaba respirar del todo. Mientras pasaban las horas, mi mente divagaba inevitablemente hacia una pregunta: ¿cómo iban a reaccionar ellos? ¿Qué cara pondrían mis padres cuando descubrieran que ese lugar, del que hablaban con tanto entusiasmo porque lo habían visto en redes o porque sus amigos les habían hablado de él, era mío? Cuando empezó a llegar la gente, me quedé detrás del área del personal, mirando discretamente por una puerta entreabierta. Vi entrar a mis padres, vestidos impecablemente como siempre, mi madre con ese aire de superioridad en cada paso, saludando a las personas importantes, mi padre con su expresión seria y medida, evaluando cada detalle como si fuera un crítico profesional. Mis hermanos llegaron poco después, acompañados de sus parejas, sonriendo, tomando fotos, comentando lo bonito que estaba todo. Escuchaba sus voces mezclarse con las de los demás invitados, y en medio de todo ese ruido, mi corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo retumbar en mis oídos. Lo que más me dolía era escuchar los comentarios de ellos mismos, como cuando mi madre se acercó a una de sus amigas y dijo, con ese tono medio altanero, que le parecía increíble cómo alguien había logrado montar un lugar tan elegante en tan poco tiempo, que ojalá alguno de sus hijos tuviera ese talento empresarial. Mi hermano, que estaba al lado, rió y dijo algo como sí, bueno, unos nacen para el éxito y otros para, bueno, ya sabes, y aunque no mencionó mi nombre, su mirada dejó claro de quién hablaba. Yo apreté los puños detrás de la puerta, respiré hondo y me obligué a recordar por qué estaba allí. Esto no era un juego, no era una venganza impulsiva, era mi momento, y no iba a dejar que sus comentarios me robaran esa satisfacción. Finalmente, llegó el momento del discurso. Una de las organizadoras del evento se acercó a buscarme y me dijo que era hora. Sentí como todo el cuerpo se me tensaba, como si hubiera esperado ese momento durante años, y al mismo tiempo, como si quisiera salir corriendo. Me miré en el espejo rápidamente, arreglé mi camisa,
Me pasé la mano por el cabello para calmarlo un poco, y mientras caminaba hacia el escenario, cada paso se sentía como caminar sobre brasas. Subí las pequeñas escaleras, escuché los aplausos generales del público, y mientras tomaba el micrófono, sentí que el aire a mi alrededor se volvía más espeso. Al principio, cuando empecé a hablar, las palabras me salieron un poco temblorosas, pero poco a poco fui tomando control. Hablé del proyecto, del equipo que había trabajado incansablemente, de los pequeños comienzos, de las veces que pensé que no lo lograría, de los días en los que dudé de mí mismo. Y fue en ese punto, cuando mencioné mi nombre completo para presentarme oficialmente, que noté el cambio en la sala. Vi claramente cómo mi madre abrió los ojos como platos, cómo mi padre se tensó en la silla, cómo mis hermanos dejaron de murmurar entre ellos. Las personas a su alrededor seguían aplaudiendo, sonriendo, algunos incluso grabando videos con sus celulares, pero ellos se quedaron congelados, como si de repente alguien les hubiera quitado el piso bajo los pies. Yo seguí hablando, manteniendo la voz firme, agradeciendo a quienes me habían apoyado de verdad, a mi socio, a mis amigos, a los proveedores locales que creyeron en mí desde el principio. Cada palabra era como una aguja que sabía que ellos entendían, aunque nadie más captara las indirectas. Sabía que en ese momento se daban cuenta de que todo lo que habían menospreciado, todo lo que habían considerado un desperdicio de tiempo, era lo que ahora tenía aplaudiendo a esa sala llena de gente. Cuando terminé, hubo un último aplauso general, pero curiosamente, fue menos ruidoso del que esperaba. Como si todos sintieran que algo incómodo flotaba en el aire. Bajé del escenario respirando hondo, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo había recuperado una parte de mí mismo que ellos me habían intentado aplastar. No era felicidad absoluta ni una victoria perfecta, pero era algo. Y para mí, en ese momento, era suficiente. Actualización 2. Al día siguiente, me desperté tarde, con el cuerpo pesado como si hubiera corrido una maratón la noche anterior. La inauguración había sido un éxito, todos me lo habían dicho, incluso mi socio me escribió temprano felicitándome por el discurso, diciendo que había sido sincero y emotivo. Que la gente lo había comentado después con mucho respeto. Pero yo no podía dejar de pensar en las caras de mi familia. Desde el momento en que mencioné mi nombre en el escenario, esa imagen quedó grabada en mi cabeza con una claridad casi dolorosa, mi madre con la boca entreabierta, los ojos llenos de sorpresa y un poco de vergüenza. Como si no supiera dónde meterse, mi padre cruzando los brazos, inclinándose hacia atrás en la silla, apretando la mandíbula como hacía cada vez que algo no salía según sus planes, mis hermanos evitando mirarme directamente. Fingiendo conversación entre ellos mientras claramente les ardía la incomodidad. Pasé casi todo el día vagando por el apartamento, intentando distraerme, limpiando un poco, haciendo café, contestando mensajes de amigos que me escribían para decirme lo orgullosos que estaban. Pero cada vez que mi teléfono vibraba, sentía un sobresalto. Sabía que eventualmente llegaría. Y llegó. Primero un mensaje de mi madre: te vimos anoche. Felicidades por lo que lograste. Así, seco, sin un solo adjetivo emocional. Me quedé mirando la pantalla un rato, repasando cada palabra como si escondiera un significado oculto. Quise responder de inmediato, pero algo me detuvo. Era como si el silencio fuera mi última pequeña forma de mantener el control, de no correr detrás de ellos como había hecho toda mi vida. Unas horas después, otro mensaje, esta vez de mi padre. Mucho más corto: hablaremos pronto. No supe si sentirme aliviado porque no dijera más, o frustrado porque ni siquiera podía poner en palabras lo que seguramente quería decirme. Lo ignoré, guardé el teléfono en un cajón y traté de concentrarme en revisar las cuentas del negocio, en planear las próximas semanas, pero la mente se me iba sola, una y otra vez, a esos recuerdos viejos. Esas escenas familiares que pensé que ya había superado. Recordé las veces que de niño corría a mostrarles un dibujo, un trabajo del colegio, un pequeño logro, y me decían sí, que bien sin levantar la vista de sus cosas. Recordé cuando gané un pequeño torneo de repostería local y lo único que mi madre dijo fue: bueno, pero eso no te va a dar para vivir, ¿verdad? Como si no pudieran concebir que algo mío tuviera valor real.
Cuando cayó la noche, sonó el teléfono fijo del apartamento. Ya nadie usa esa línea, excepto ellos. Me senté en el sillón, miré el aparato un momento, sentí cómo me sudaban las palmas de las manos, y finalmente contesté. Era mi madre. Empezó con ese tono medio dulce, medio frío que siempre usaba cuando estaba a punto de decir algo incómodo. Me dijo que habían estado hablando con mi padre, que estaban sorprendidos por lo que había logrado, pero que no entendían por qué no les había contado nada. Dijo que era injusto que ellos se enteraran junto con todos los demás, que parecía que yo lo había hecho para hacerlos quedar mal. No pude evitar soltar una pequeña risa por lo bajo, algo que ella notó al instante, porque me preguntó si me parecía gracioso. Le respondí que no, que simplemente me parecía irónico que después de años de indiferencia, ahora esperaran que yo corriera a darles explicaciones. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea, y luego dijo, casi en un susurro, no creí que fueras tan rencoroso. Corté la llamada poco después, diciendo que estaba cansado, que teníamos mucho trabajo al día siguiente. Me quedé un rato en el sillón, mirando al techo, sintiendo esa mezcla amarga de tristeza y rabia que solo puede venir de las heridas viejas, las que uno cree que ya no sangran pero que siguen ahí, debajo de la piel. No podía entender cómo, incluso después de ver con sus propios ojos lo que había construido, seguían creyendo que el problema era yo, que mi silencio era una especie de ofensa personal, que mi éxito era una traición. Esa noche apenas dormí. Me quedé dando vueltas en la cama, repasando cada palabra de esa conversación, cada tono, cada pausa, preguntándome si había alguna forma de arreglarlo, si realmente quería arreglarlo. Si alguna vez habría algo que les pareciera suficiente. A la mañana siguiente, desperté con varios mensajes más. Mi hermano mayor había escrito diciendo que era una lástima que hubiera hecho todo a espaldas de la familia, que ellos podrían haberme ayudado si les hubiera pedido consejo. Mi otro hermano, el del medio, fue un poco más directo, nos hiciste quedar como idiotas anoche. Eso no se hace en familia. Me quedé mirando esos mensajes en la pantalla, sintiendo como el pecho se me apretaba, como una parte de mí quería escribirles un ensayo entero explicando cada momento, cada razón, cada pequeño dolor acumulado que me había llevado hasta ahí. Pero otra parte, más cansada, más madura tal vez, simplemente dejó el teléfono sobre la mesa sin responder. Me preparé un café, me senté junto a la ventana, miré la calle vacía y traté de repetirme en silencio que no les debía nada. Que no debía pedir permiso para ser quien era. Que, aunque doliera, esta era mi victoria. Aunque nadie aplaudiera. Aunque nadie lo entendiera. Actualización 3. Unas semanas después, las aguas parecían haberse calmado un poco en la superficie, pero por dentro yo seguía sintiendo un torbellino imposible de controlar. El negocio iba bien, mejor de lo que esperábamos para tan poco tiempo abierto. Los clientes regresaban, las reseñas eran buenas, y cada día me sentía más orgulloso del espacio que habíamos creado. Sin embargo, por más que intentara concentrarme en eso, cada noche, al apagar las luces del local, el mismo pensamiento me perseguía. ¿Por qué todo lo relacionado con mi familia seguía doliendo tanto? No importa cuánto éxito lograra, no importa cuántas personas me valoraran afuera, siempre había esa voz pequeña en mi cabeza, la que me recordaba que en casa, en ese núcleo que me había formado, yo seguía siendo una decepción. Un día, al salir del trabajo, revisé el teléfono y vi varias llamadas perdidas de mi madre. Me detuve en la calle, con el frío de la noche calándome los huesos, mirando la pantalla, dudando si devolver la llamada o no. Decidí que no quería lidiar con eso justo en ese momento y lo pospuse hasta llegar al apartamento. Cuando por fin la llamé, ella contestó rápido, casi como si estuviera esperando al lado del teléfono. Empezó preguntándome cómo estaba, si estaba comiendo bien, si necesitaba algo. Era tan extraño escuchar ese tono de voz, uno que rara vez usaba conmigo, que casi me hizo dudar de si estaba hablando con la persona correcta. Después de unos minutos de charla, fue soltando poco a poco el verdadero motivo de la llamada. Me dijo que mi padre estaba molesto, que sentía que lo había dejado en ridículo frente a conocidos, que algunos le habían hecho comentarios sobre la sorpresa de la inauguración. Como si él fuera un padre ausente que no sabía nada de sus propios hijos.
Mi madre me dijo que ellos no querían pelear, que querían arreglar las cosas, pero que sentían que yo los había excluido de un momento importante. La rabia me subió lentamente por el pecho. Le dije, tratando de mantener la calma, que ellos me habían excluido de cada momento importante durante años. Que nunca se habían interesado por mis proyectos, mis sueños, mis intentos fallidos, mis pequeñas victorias. Que cuando necesitaba apoyo, no estuvieron ahí, y que ahora no podían pretender aparecer solo para la foto del éxito. Mi madre hizo silencio al otro lado de la línea, y después suspiró. Me dijo que entendía, pero que la familia siempre debía estar por encima de esas cosas. Esa frase me golpeó con una mezcla de tristeza y amargura. ¿Por encima de qué cosas? ¿Por encima del dolor, del abandono emocional, de las palabras que me aplastaron durante años? Terminé la llamada diciendo que necesitaba tiempo para pensar, que no sabía cómo me sentía todavía, y colgué antes de que pudiera decir algo más. Los días siguientes fueron extraños. Algunos familiares que nunca me escribían empezaron a aparecer en mis mensajes, felicitándome por el negocio, diciendo que querían pasar por un café, que estaban orgullosos de mí. Al principio me sentí confundido, incluso emocionado, pero rápidamente noté el patrón. La mayoría no me hablaba desde hacía años. Sabían perfectamente que yo era el hermano menor que nunca levantó cabeza, y ahora, de repente, todos querían ser parte del círculo cercano, todos querían figurar. Empezaron a llegar comentarios del tipo: tenemos que hacer una reunión familiar allí, imagina las conexiones que puedes hacer si te acercas a tal o cual tío, seguro tu primo puede ayudarte a expandir el negocio. Era como si yo hubiera dejado de ser una persona y me hubiera convertido en un recurso. Una tarde, mientras estaba en la oficina del local revisando números, entró mi hermano mayor. No lo había invitado, ni siquiera sabía que iba a pasar por ahí. Me saludó con una sonrisa amplia, como si nunca hubiéramos tenido ninguna diferencia. Se sentó frente a mí y empezó a hablar de lo impresionante que era el lugar, de cómo había superado las expectativas de todos. Me costaba mirarlo a la cara porque cada palabra sonaba como una palmada en la espalda cargada de interés. Eventualmente llegó al punto que sospechaba, me sugirió que expandiéramos, que quizás podríamos hacerlo juntos, que él tenía contactos que podían acelerar el crecimiento del negocio. Dijo que la familia debía apoyarse, que ahora era el momento de pensar en grande. Me quedé en silencio un momento, respiré hondo y le respondí que por ahora quería seguir manteniendo las cosas pequeñas, manejables, que prefería avanzar con cuidado. Su expresión cambió ligeramente, como si no esperara un no. Me sonrió de nuevo, esta vez con una pizca de condescendencia, y dijo que estaba bien, pero que no dejara pasar las oportunidades. Cuando se fue, me quedé solo en la oficina, mirando la puerta cerrarse, sintiendo un nudo en el estómago que no era ni enojo ni tristeza, sino algo más complicado. Esa noche, al volver a casa, me miré al espejo por mucho tiempo. Me pregunté si alguna vez iba a dejar de buscar su aprobación, si alguna vez iba a poder ver mi propio éxito sin medirlo contra lo que ellos pensaran. Me di cuenta de que, aunque había tomado control de mi vida en muchos aspectos, todavía quedaban cadenas emocionales que me costaba romper. No sabía si algún día lograría soltarlas por completo, pero esa noche, mientras me acostaba y cerraba los ojos, me prometí al menos intentar dejar de vivir esperando que ellos validaran mi valor. Porque, al final del día, yo sabía que había llegado hasta allí solo, y que, aunque me rodearan ahora por interés, la verdadera victoria estaba en mantenerme firme en lo que había construido con mis propias manos. Actualización 4. Un mes después, empecé a notar algo que me incomodaba más de lo que quería admitir: la narrativa alrededor de mí, la manera en que la familia hablaba de mí, estaba cambiando, pero no de la forma que yo esperaba o deseaba. Al principio, tras la inauguración, hubo silencio incómodo, intentos torpes de contacto, reproches velados, pero poco a poco eso fue dando paso a una especie de reacomodo estratégico. Comenzaron a llegar más mensajes, más llamadas, incluso visitas inesperadas de primos, tíos y viejos conocidos que durante años habían pasado de largo, ignorándome en fiestas familiares o tratándome con un aire de superioridad que ya había aprendido a reconocer de lejos. Ahora, todos querían saber más, todos querían reconectar,
Todos querían mostrar interés en mi vida, pero no podía dejar de sentir que detrás de esas sonrisas, de esas palabras amables, había algo frío. Algo que no terminaba de cuadrar. Recuerdo una tarde en particular, cuando mi madre me llamó para invitarme a un almuerzo familiar. Me dijo que hacía mucho no nos reuníamos todos, que mi abuela quería verme, que era una oportunidad para limar asperezas. Durante un momento, casi caí en la tentación de emocionarme. Casi imaginé que finalmente estaban interesados en mí, que querían de verdad acercarse, pero algo en su tono, en la forma en que lo dijo, me hizo mantenerme alerta. Aún así, acepté. Me dije a mí mismo que sería bueno, que tal vez necesitaba cerrar heridas, que podría soportar un par de horas incómodas por el bien de mantener una mínima relación. El día del almuerzo, llegué puntual, con una botella de vino bajo el brazo, tratando de no darle demasiadas vueltas en mi cabeza. Apenas crucé la puerta, sentí la tensión. Mi madre me recibió con una sonrisa grande, demasiado grande, y me abrazó con fuerza, como si quisiera hacerme olvidar todo lo que había pasado antes. Mi padre me estrechó la mano, serio pero correcto, y mis hermanos me saludaron con palmaditas en la espalda, esas que se sienten más como un trámite que como un gesto real. Durante el almuerzo, intenté mantenerme relajado, sonreír, responder preguntas, pero no podía ignorar cómo todos, de alguna manera, llevaban la conversación hacia lo mismo, el negocio. Mis tíos querían saber si pensaba abrir otra sucursal, mis primos me preguntaban si necesitaba a alguien para manejar redes sociales, uno de mis hermanos incluso deslizó la idea de hacer una sociedad para expandir la marca. Me quedé en silencio un momento, mirando alrededor, escuchando cómo hablaban de mí en tercera persona, como si yo no estuviera sentado allí. Mi abuela, que era la única que parecía genuinamente emocionada de verme, intentaba preguntarme sobre mi salud, sobre si estaba comiendo bien, si descansaba, pero esas preguntas se perdían entre las voces de los demás. Fue en ese momento que me di cuenta de algo que me dolió más de lo que esperaba, no era yo el que les interesaba, era lo que había logrado. No era el hijo, el hermano, el nieto, era el dueño del lugar de moda, el emprendedor exitoso, el nombre que ahora podían mencionar frente a amigos y conocidos para presumir. Cuando terminó el almuerzo y me despedí, caminé hasta el auto sintiéndome vacío, como si todo el esfuerzo, todos los años de trabajo, se redujeran a un trofeo familiar, a una ficha más en su tablero social. Esa noche, al llegar a casa, me senté frente al computador y abrí una hoja en blanco. Empecé a escribir cosas sueltas, pensamientos, emociones, frases que me daban vueltas en la cabeza. Me di cuenta de que, aunque había trabajado muy duro para construir algo mío, seguía atrapado en viejas heridas, en viejas dinámicas, en una necesidad profunda de aprobación que no sabía cómo arrancarme de encima. Me sentí agotado, no por el trabajo físico, sino por el peso emocional que seguía cargando, por la sensación constante de que, aunque lo lograra todo, nunca sería suficiente para ellos, al menos no como persona. Solo como imagen, como resultado. A los pocos días, mi madre volvió a llamarme. Esta vez, su tono era más directo. Me dijo que había escuchado que planeábamos hacer una renovación en el local, que tal vez era buen momento para involucrar a la familia, para hacer una inversión conjunta, que eso podía ayudarnos a crecer más rápido. La escuché en silencio, dejando que hablara, sintiendo como cada palabra me pesaba en el pecho. Cuando terminó, le dije, con voz tranquila, que por ahora prefería mantener las cosas simples, que apreciaba la oferta, pero que estaba bien así. Ella hizo una pausa, luego soltó un suspiro y dijo que esperaba que yo no siguiera cargando viejos rencores, que lo único que querían era ayudarme. Esa frase me golpeó como un ladrillo. Viejos rencores. Como si todo lo que había pasado antes, como si todos los años de indiferencia, de palabras duras, de desprecio velado, pudieran reducirse a eso, un rencor mío, un problema mío. Colgué la llamada con un nudo en la garganta, me serví un café, me senté en el sofá y me quedé allí, mirando la pared, intentando entender por qué seguía esperando que lo vieran, que lo reconocieran, que lo entendieran. Sabía, en el fondo, que ellos no iban a cambiar, que sus intentos de acercamiento no eran por amor, sino por conveniencia, por interés. Y aún así, dolía.
Porque, al final, uno nunca deja de ser ese niño que alguna vez quiso que sus padres lo miraran con orgullo genuino. Porque el dolor no desaparece solo porque uno construye algo propio. Porque hay heridas que siguen doliendo, incluso cuando la vida afuera te sonríe. Actualización final. Meses después, me encuentro escribiendo esto en una noche tranquila, sentado solo en la cafetería después de cerrar, cuando todo está en silencio y solo quedan las luces suaves encendidas. Esas que siempre quise que dieran un ambiente cálido incluso cuando el local estuviera vacío. Ha pasado suficiente tiempo desde la inauguración como para que las emociones iniciales se hayan asentado, como para que yo haya tenido que enfrentarme no solo a mi familia, sino a mí mismo. Y darme cuenta de cosas que no quería mirar de frente. El negocio sigue creciendo, hemos contratado más personal, tenemos una clientela fiel, e incluso hemos sido invitados a participar en algunos eventos locales. Desde afuera, cualquiera diría que todo marcha perfecto, que logré lo que quería, que finalmente estoy donde siempre soñé estar. Pero por dentro, las cosas son mucho más complicadas de lo que nunca me animé a contarle a nadie. Después de ese almuerzo familiar, después de esas llamadas llenas de ofertas de inversión disfrazadas de apoyo, empecé a poner límites. No fue sencillo. Cada vez que rechazaba una propuesta, cada vez que respondía con un prefiero manejarlo solo o un gracias, pero estoy bien por ahora, sentía esa pequeña punzada de culpa. Ese eco interno que me decía que estaba siendo ingrato, que estaba empujando lejos a mi propia familia. Pero luego me recordaba todo lo que había pasado antes, todas las veces que me dejaron solo cuando más los necesitaba, todas las veces que se rieron de mis sueños, que minimizaron mis esfuerzos. Que me etiquetaron como una decepción sin molestarse siquiera en mirar quién era yo de verdad. Era un ciclo extraño, uno que me desgastaba emocionalmente, pero que, poco a poco, me enseñó a reconocer que esa culpa no era mía, que no tenía por qué cargarla como una mochila invisible cada día. Hubo un momento, hace apenas unas semanas, que marcó para mí un antes y un después. Mi padre me llamó, algo que casi nunca hace directamente. Me preguntó si podía pasar por el negocio a conversar, como padre e hijo, dijo. Acepté, no porque esperara mucho, sino porque sentía que tal vez necesitaba cerrar algo, ponerle palabras a lo que había quedado en el aire durante tantos años. Cuando llegó, lo recibí en una de las mesas al fondo, lejos del ruido, cuando ya casi no quedaban clientes. Se sentó frente a mí, serio, con las manos cruzadas sobre la mesa, y durante un momento no dijo nada. Finalmente, me miró y soltó, sin rodeos, que no entendía por qué lo mantenía tan al margen de todo, por qué no lo había hecho partícipe, por qué sentía que tenía que probarles algo a todos. Le respondí con toda la calma que pude reunir que no estaba intentando probarles nada, que solo estaba viviendo mi vida. Que lo había hecho todo solo porque eso era lo que había aprendido a hacer después de tantos años sintiéndome invisible. Él frunció el ceño, se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo que siempre habían querido lo mejor para mí, que si alguna vez fueron duros, fue porque querían que me esforzara, que no me conformara. Escuchar eso me dejó helado. No porque no lo hubiera esperado, sino porque era exactamente el tipo de justificación que temía. No hubo disculpas, no hubo reconocimiento del daño. Solo ese clásico giro en el que todo se convierte en mi percepción, en mis rencores, en mi problema. Me limité a sentir, a decir que entendía, porque sabía que intentar discutirlo no llevaría a nada. Cuando se levantó para irse, me palmeó el hombro y me dijo que, cuando quisiera hablar en serio de expansión, él conocía a las personas correctas. Lo vi salir por la puerta, lo vi subirse a su auto, lo vi alejarse por la calle vacía, y sentí algo curioso, ya no estaba furioso, ya no estaba desgarrado por dentro. Estaba cansado. Profundamente cansado. Como si de pronto me hubiera dado cuenta de que llevaba años empujando contra una pared que nunca iba a moverse. Hoy, mientras apago las luces del local y me quedo solo unos minutos más escribiendo esto, puedo decir que estoy bien. No perfecto, no completamente sanado, no libre de las heridas que me acompañan desde hace tanto, pero bien en el sentido de que por fin entendí que no necesito demostrarle nada a nadie. Que mi negocio, mi esfuerzo, mi vida, no tienen que ser un estandarte que agite frente a mis padres para que me quieran o me respeten.
que su falta de reconocimiento no define mi valor. Que si ellos no saben ver quién soy, eso no significa que yo esté obligado a seguir gritando para que me miren. A veces me pregunto si algún día llegará el momento en que podamos mirarnos como personas, sin expectativas, sin reproches, sin el peso de todo lo no dicho. Pero por ahora, aprendí que mi venganza no era humillarlos ni dejarlos en evidencia. Mi venganza fue silenciosa, estratégica, profundamente personal, fue construir algo que ellos nunca creyeron que podía hacer, fue demostrarme a mí mismo que podía pararme sobre mis propios pies. Aunque todavía duela, aunque la herida nunca termine de cerrarse del todo, al menos sé que el vacío que dejaron no se llenará intentando recuperar su aprobación. Se llenará viviendo mi vida por mí, sin pedir permiso, sin mirar atrás esperando un aplauso que nunca llegará. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me parece suficiente.